Sara Martínez tenía 45 años y era enfermera desde hacía más de 2 décadas. Madre soltera de Emma, una joven de 22 años que acababa de ser aceptada en la Facultad de Medicina, sabía que cada noche sin dormir, cada turno agotador, había valido la pena. En ese día de primavera, Sara se arreglaba para la fiesta de boda de su hija con James Thompson, hijo de la poderosa familia dueña de la mayor red hospitalaria del estado. Vestida con un vestido sencillo y con el corazón apretado entre orgullo y ansiedad, sabía que ese era un momento que cambiaría todo. Cuando llegó al lujoso Hotel Gran Plaza, símbolo máximo del estatus social de la ciudad, Sara sintió el contraste entre su vida de lucha diaria y ese mundo de glamour. El lugar estaba lleno de invitados importantes, todos vestidos con ropa cara y llevando un aire de importancia que Sara nunca había encontrado en el hospital. A pesar de eso, ella mantenía firme la sonrisa, lista para celebrar la victoria de su hija. Pero poco sabía que esa noche guardaba una lección demasiado dura para ser olvidada. Al entrar al salón, Sara percibió la mirada fría de Patricia Thompson, la madre del novio y dueña del evento. Patricia, con su vestido de marca impecable y una sonrisa helada que apenas disfrazaba el desprecio, pasó junto a ella como si Sara fuera invisible. No tardó en entender el mensaje cuando fue encaminada a la mesa más apartada, cerca de la puerta de la cocina, bajo la justificación de que era la mejor posición para las fotos oficiales. Sintió el peso de esa exclusión, como si toda su lucha y sacrificio no fueran más que una molestia para esa familia poderosa. El dolor le apretó el pecho, pero Sara respiró profundo, recordando los turnos interminables en el hospital, las noches en vela cuidando pacientes, todo para garantizar que Emma tuviera un futuro distinto. Mientras trataba de ignorar los susurros y miradas veladas de los demás invitados, Sara escuchó la voz suave de Jenny, una empleada del hotel que se acercó discretamente. Jenny contó cómo el equipo del servicio admiraba su coraje, especialmente por el episodio en que Sara salvó la vida de la hermana de la joven durante una crisis médica. Ese reconocimiento inesperado calentó el corazón de Sara, trayendo un destello de esperanza en medio de la humillación. En ese instante, Sara se dio cuenta de que su valor no estaba en ese lugar apartado, sino en el respeto silencioso que había ganado con sus acciones reales. La semilla de la resistencia comenzaba a crecer, aunque las dificultades fueran enormes. Sentada en esa mesa aislada, Sara tomó el celular y envió un mensaje a Marcus Chen, el CEO de la cadena hotelera que gestionaba el Gran Plaza, un hombre que ella conocía por haber ayudado durante una emergencia médica unos meses atrás. No esperaba que él interviniera, pero en ese momento sintió que debía actuar. Mientras esperaba la respuesta, el malestar solo aumentaba. Patricia Thompson seguía lanzando miradas de desprecio, y el clima de exclusión se extendía entre los demás invitados, haciendo que Sara reviviera todo el peso de las modestas circunstancias que siempre había intentado superar. Sin embargo, el deseo de mostrar dignidad habló más fuerte. Respiró profundo y miró a su hija, que sonreía nerviosa a su lado, y decidió que no dejaría que esa situación destruyera todo por lo que había luchado. Poco después, comenzó un movimiento inesperado entre bambalinas del evento. El equipo del hotel, cansado de la arrogancia y discriminación de Patricia, comenzó a retirarse de sus puestos en protesta silenciosa. Jenny, entre las primeras en abandonar la cocina, le lanzó una mirada cómplice a Sara. Pronto, el caos tomó el Gran Plaza. Patricia, fuera de control, intentaba retomar el mando, pero fue sorprendida por la llegada de Marcus Chen. Con firmeza y sin rodeos, Marcus anunció la suspensión temporal del evento bajo la administración de ella y propuso que Sara asumiera la organización a partir de ese momento.
garantizando que la fiesta se llevara a cabo con respeto y justicia para todos. La sala entera guardó silencio, sorprendida por el giro inesperado. Con Sara ahora a cargo de la organización, el ambiente de la fiesta cambió. El clima de exclusión y arrogancia que antes dominaba dio lugar a una atmósfera más ligera, incluso acogedora. Los invitados, sorprendidos por la postura firme de ella y la presencia de Marcus, comenzaron a soltarse y mezclarse, dejando de lado los juicios y el prejuicio que flotaban en el aire. Patricia, aunque todavía molesta, tuvo que retroceder, visiblemente humillada por haber perdido el control de la situación. Para Sara, ese cambio no era solo una victoria personal, sino una ruptura simbólica de las barreras sociales que ella y tantas otras personas enfrentaban a diario. En medio de la fiesta renovada, James Thompson, el novio, se acercó a Sara con una mirada sincera y llena de admiración. Reveló que estaba cansado de las expectativas sofocantes de la familia y que, inspirado por la fuerza y autenticidad de Sara, quería renunciar a la carrera administrativa en la red hospitalaria para seguir su verdadero sueño: estudiar medicina. La revelación marcó un punto de inflexión importante para todos los presentes, mostrando que el coraje de Sara no solo la elevaba a ella, sino que inspiraba incluso a aquellos atrapados en tradiciones y obligaciones familiares. La joven pareja, ahora unida no solo en el matrimonio, sino en valores más genuinos, simbolizaba un nuevo comienzo para todos. La fiesta seguía con un espíritu diferente cuando fue anunciada la presencia inesperada de la doctora Catherine Reynolds, comisionada de salud del Estado, figura respetada e influyente. Ella trajo noticias que cambiarían para siempre la vida de Sara. Durante la ceremonia, la doctora Reynolds reveló que la iniciativa comunitaria de salud propuesta por Sara recibiría un financiamiento ampliado, un reconocimiento público del valor real de su trabajo. Además, manifestó interés en postular a Sara para sucederla en la Comisaría de Salud, un cargo de gran responsabilidad y visibilidad. La noticia cayó como una ola de justicia y esperanza, elevando a Sara a un nuevo nivel que jamás había imaginado alcanzar. Mientras la celebración continuaba, Sara sintió cómo el peso y la ligereza del logro se mezclaban en su pecho. Miró a Emma, que brillaba de felicidad y orgullo, y supo que toda la lucha había valido la pena. No era solo el reconocimiento público ni la revolución en la fiesta, sino la certeza de que su esfuerzo y carácter habían construido algo sólido y verdadero. En medio del brillo de los candelabros y la música que ahora impregnaba un ambiente de igualdad, Sara comprendió que, a pesar de todos los obstáculos y desprecios, había sido capaz de mantenerse fiel a sí misma. Y eso era la mayor victoria. Después de la agitación, Sara y Emma lograron un momento solo para ellas, lejos del ruido de la fiesta. Sentadas en un rincón discreto del salón, madre e hija intercambiaron miradas llenas de emoción. Sara tomó las manos de Emma y habló con una sinceridad que solo una madre conoce. Contó que, a pesar de todas las dificultades y el desprecio que habían enfrentado, el valor real nunca estuvo en las alianzas sociales, el dinero o el estatus que representaba esa fiesta. Lo que importa, dijo ella, es lo que construyes con tu carácter, con tu dedicación y con la diferencia que haces en la vida de los demás. Emma, con los ojos vidriosos, reconoció en ese momento que la fuerza de su madre había sido el cimiento invisible de su propia trayectoria. Ese instante íntimo fue un punto de inflexión. Emma comprendió que la verdadera victoria era la integridad y el coraje de su madre, no las apariencias que los demás valoraban. Las palabras de Sara quedaron grabadas en el alma de la joven, dándole un nuevo aliento para seguir su camino con orgullo y autenticidad. Allí, en ese rincón modesto del salón,
Dos generaciones se unían no solo por lazos de sangre, sino por la certeza de que eran dueñas de sus propias historias, listas para enfrentar cualquier juicio y conquistar su espacio en el mundo, con dignidad. El resto de la noche, Sara caminaba por el salón con una postura diferente, más ligera, pero sin perder la firmeza que había conquistado. Las conversaciones, antes cargadas de susurros y miradas desconfiadas, ahora se abrían a sonrisas respetuosas y saludos sinceros. Algunas personas que antes la ignoraban se acercaron para felicitarla por su valentía y la manera en que tomó el control de la situación. Fue en ese momento cuando Sara se dio cuenta de que su papel en ese evento había trascendido la esfera personal y se había convertido en un símbolo de resistencia contra el prejuicio y la exclusión social. Mientras observaba a los invitados, Sara notó que Patricia Thompson estaba retraída, prácticamente invisible en medio de la fiesta que ella misma había planeado. La arrogancia había sido sustituida por un silencio incómodo, y eso le trajo una satisfacción silenciosa a Sara. No necesitó decir una palabra para ganar esa batalla. El simple hecho de estar allí, digna y respetada, ya era una victoria mayor que cualquier discurso o gesto pudiera expresar. Ese día, Sara aprendió que la verdadera fuerza está en mantenerse fiel a uno mismo, incluso cuando el mundo parece querer borrarte. A la mañana siguiente, cuando la agitación de la boda ya era solo un recuerdo lejano, Sara despertó con una mezcla de cansancio y paz en el corazón. Sabía que ese día había sido un punto de inflexión, no solo en la relación con la familia Thompson, sino en su propia vida. Sentada en la pequeña cocina de su apartamento, tomó un café sencillo mientras miraba por la ventana la ciudad que, a pesar de todos los desafíos, amaba profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que sus decisiones y su esfuerzo estaban realmente dando frutos, no solo para Emma, sino para ella misma. Con la mente más clara, Sara decidió que no dejaría que el pasado o el prejuicio definieran su futuro. La propuesta de la doctora Catherine Reynolds era una oportunidad rara y estaba decidida a aprovecharla con todas sus fuerzas. Sabía que el camino por delante exigiría aún más coraje y dedicación, pero mirando hacia atrás, a todo lo que ya había superado, sentía que estaba lista para ese nuevo desafío. El orgullo silencioso que sentía por Emma y por sí misma era un combustible poderoso para seguir adelante, aunque sabía que muchas batallas aún vendrían. En las semanas siguientes, Sara se sumergió de lleno en la nueva responsabilidad, preparando proyectos, conversando con líderes comunitarios y organizando equipos para la iniciativa de salud que había recibido un impulso tan importante. Cada reunión, cada visita a centros de salud era un recordatorio del impacto real que su trabajo podía tener en la vida de las personas. La jornada era agotadora, pero la sensación de ser finalmente escuchada y valorada hacía que todo el esfuerzo pareciera menor. Incluso cuando surgían dudas y obstáculos, el recuerdo de aquella noche en el Gran Plaza, cuando se levantó contra la humillación, servía como faro para mantenerse firme. Mientras tanto, la relación con Emma se fortaleció aún más. La joven, inspirada por su madre, se dedicaba con ahínco a la facultad, decidida a convertirse en la médica que siempre soñó. Y James, a su lado, cambió sus planes profesionales para seguir un camino más auténtico, lejos de las presiones familiares. Sara sentía orgullo al ver no solo a su hija, sino también a su yerno, siguiendo caminos construidos en la verdad y el respeto mutuo. Esa transformación en el núcleo familiar era, para Sara, una victoria silenciosa y duradera que superaba cualquier fiesta o reconocimiento social. Una tarde, durante una visita a uno de los centros comunitarios apoyados por la nueva iniciativa, Sara se encontró con personas a las que había ayudado a lo largo de los años, muchas recordando el episodio que alguna vez la hizo conocida entre el equipo del hotel.
el momento en que salvó la vida de la hermana de Jenny. Escuchar los relatos de gratitud, las sonrisas sinceras y el reconocimiento simple de quienes comprendían su esfuerzo le trajo a Sarah una sensación profunda de realización. Allí, lejos de los reflectores y de los eventos pomposos, sabía que estaba haciendo lo que realmente importaba. Al regresar a casa esa noche, Sarah se sentó en el balcón y miró el horizonte de la ciudad iluminada. Un sentimiento de paz y justicia invadió su corazón. No había derribado a la familia Thompson, ni buscaba venganza. Su mayor logro había sido construir su propia luz, aquella que guiaría no solo a ella, sino a Emma y a las futuras generaciones que creyeran en el poder de la dedicación, el respeto y la fuerza verdadera. La vida seguiría trayendo desafíos, pero Sarah estaba preparada para enfrentarlos con dignidad y esperanza renovadas. En ese último momento de reflexión, Sarah recordó todo lo que enfrentó: las noches sin dormir, los turnos interminables, el dolor silencioso del rechazo y el amor inmenso que la mantuvo firme. Cada obstáculo que parecía insuperable se transformó en una lección, una prueba de que el verdadero valor está en la resistencia y en el coraje de nunca rendirse. Sabía que esa victoria no era solo suya, sino de todas las personas que luchan diariamente contra el prejuicio y la desigualdad, incluso cuando nadie está mirando. Emma apareció a su lado, con una sonrisa dulce y los ojos brillando de orgullo. Sin necesidad de palabras, madre e hija compartieron un abrazo que lo decía todo, la certeza de que, a pesar de las dificultades, estaban construyendo un futuro donde dignidad y respeto serían las bases de todo. Sarah miró una vez más el horizonte, sintiendo la paz que solo llega a quien sabe que, aún en un mundo lleno de desafíos, es posible levantarse con su propia luz. Y así terminó esa noche, no como una mujer derrotada, sino como una vencedora que abrió camino para sí misma y para quienes vendrían después.